Estimados estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de análisis financiero. En esta ocasión vamos a topar lo que son los indicadores financieros, también conocidos como ratios financieros o razones financieras. Entonces, aquí una pequeña frase: ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Es realizar el cálculo e interpretación de las principales razones financieras o, como mencionaba, indicadores o ratios. Cualquiera de esos nombres significan lo mismo. Entre los principales, bueno, vamos a ver las razones de liquidez, solvencia y endeudamiento y las razones de rentabilidad y actividad. Entonces, vamos primero un poco comprendiendo qué son las razones o índices o indicadores. Es la expresión de la relación entre dos cantidades que determinan un coeficiente o valor absoluto, que es el índice de un indicador financiero. Como mencionamos, como menciona aquí el párrafo, básicamente lo que vamos a tener que hacer es relacionar ya dos métricas de los estados financieros. Por ejemplo, para el tema de la liquidez, los indicadores de liquidez ya se relacionan los activos corrientes y los pasivos corrientes, por ejemplo. Entonces, eso nos va a decir si la liquidez de la empresa va bien o mal. Entonces, también los indicadores son el punto de partida de los análisis financieros. Junto con el análisis vertical y horizontal se complementan, ¿sí? Ya que constituyen elementos que ofrecen información fundamental de la entidad, como cuáles, por ejemplo, si la liquidez, como mencioné, si la liquidez va bien o mal, o si la empresa va rentable, ¿no? O qué tan rentable, porque a veces no solo por tener rentabilidad positiva quiere decir que vamos bien o mal. A veces tenemos que comparar contra algo súper importante, que es cuánto han aportado los accionistas, porque claro, uno como accionista depende de cuánto haya aportado, tendría que ver qué tan buena es la rentabilidad, si le está saliendo bien o mal. El objetivo de utilizar razones o ratios en los análisis de los estados financieros es reducir la cantidad de datos a utilizar y darle un mayor significado a la información, por lo que no se deben calcular demasiadas razones financieras o ratios financieros. Como mencionan esto, la idea es ya reducir. Si bien es cierto, el análisis vertical o horizontal puede ser un número amplio de datos a revisar, la información sigue siendo valiosa. Por ejemplo, en el análisis vertical, nosotros podemos ver cuál es la composición de nuestro estado financiero respecto a las ventas. Y en el horizontal, obviamente, cuál ha sido la tendencia de las ventas durante el año, qué porcentaje han variado, sea positivo o negativo. Pero ya claro, aquí con los ratios ya hay indicadores puntuales. Uno con un balance scorecard de 5 indicadores financieros, uno puede tener una pintura, un cuadro, una imagen de cómo está la empresa en ese momento. Bueno, 5 es como lo mínimo, pero pueden ser más, ¿no? Ya no una sábana tan grande como hemos visto en clases anteriores de datos verticales y horizontales. Entonces vamos a hablar de las primeras, que son razones de liquidez, solvencia y endeudamiento. Los indicadores los índices financieros están relacionados con el estado de situación financiera, se calcula utilizando ese estado financiero. Entonces, como ustedes sabrán, todo este tema de la liquidez tiene que ver con el dinero, la solvencia, cómo podemos hacer frente a nuestras obligaciones, y el endeudamiento, qué tan bien estamos endeudados o apalancados. Entonces, entre las razones de liquidez, bueno, como mencionaba, miden la habilidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Qué tan bueno soy manejando mi dinero líquido para poder afrontar obligaciones en el corto plazo. Entonces, tenemos el de liquidez general, determina el grado de disposición de la empresa para atender sus deudas a corto plazo, con aquellos activos que se convierten en tesorería en el mismo periodo. Entonces, básicamente acá este indicador se calcula dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. O sea, básicamente es qué tanto de mis activos líquidos, llamémosle así, tengo para poder afrontar mis pasivos corrientes que son a corto plazo. Entonces, aquí el valor óptimo, lo bueno se podría decir, es de que esta relación esté entre 1 y 1,5. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, acá tenemos tres posibles escenarios. ¿Qué tal si los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes? Eso quiere decir que el ratio va a ser menor a 1. Eso puede significar que la empresa tiene problemas para afrontar sus deudas
a corto plazo, o sea, no tiene la liquidez suficiente. Recordemos que el indicador es activos corrientes dividido para pasivos corrientes. Entonces, claro, si es menor de 1, quiere decir que no tengo lo suficiente liquidez como para afrontar mis pasivos a corto plazo. Ya que las obligaciones a corto plazo que integran el pasivo corriente no pueden ser cubiertas por los recursos de los activos corrientes, lo que estábamos mencionando. En cambio, ¿qué pasa si los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes? Eso quiere decir que el indicador va a ser mayor a 1. Entonces, aquí puede ser que, recuerden que lo óptimo esté entre 1 y 1.5, es como lo suficiente, porque también a veces también tener mucha liquidez no es bueno, porque eso quiere decir que tengo dinero ocioso. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces, puede significar que la empresa esté subutilizando sus activos corrientes, es decir, como que tengo exceso, y por lo tanto se están utilizando muy por debajo de sus posibilidades. En cambio, si es igual a 1, que claro, es difícil, ¿no? Ya en la práctica, pero digamos que es cercano a 1, la empresa puede atender todos sus pagos porque los recursos a corto plazo pueden cubrir las obligaciones a corto plazo. Recuerden que lo óptimo es entre 1 y 1,50. También tenemos ya la liquidez inmediata o la prueba ácida. Como dice el nombre, voy a hacer más ácido el cálculo, más fuerte. En este índice de solvencia se exige un poco más a la empresa. Y por eso lo que hacemos es de los activos corrientes restar los inventarios. Y claro, ¿y cuál es la lógica de restar los inventarios? Obviamente porque los inventarios, llamémoslo así, no es que es dinero en efectivo. O sea, al final yo necesito vender mi inventario para poderlo considerar dinero en efectivo. En el ejemplo de unas computadoras, yo puedo tener inventariado mis equipos de cómputo para después vender, pero claro, no es dinero como tal. Entonces, por eso hacemos la prueba más ácida. Entonces, es activo corriente menos inventarios dividido para pasivos corrientes. Acá el indicador entre 0.5 y 0.8 es lo razonable. Menos de 0.5 quiere decir que tengo peligro de no poder pagar mis deudas a corto plazo. Y mayor de 0.8 es peligro porque puedo tener dinero en exceso. O sea, no, como dice la palabra, tesorería ociosa. Como digo, a veces también es contraproducente tener mucho dinero en efectivo, mucha liquidez, se vuelve en dinero ocioso. Y luego tenemos la liquidez instantánea, superácida, a prueba amarga, o sea, ya más ácido, más fuerte, en donde ahí sí ya consideramos lo que es efectivo, ¿no? Típico la cuenta caja, bancos, caja chica y las inversiones a corto plazo. Porque se podría decir que es lo que ya se puede hacer dinero, pero muy rápido, ¿no? Entonces, ahí la fórmula es efectivo más inversiones a corto plazo dividido para pasivos corrientes. Aquí queremos ver la organización, qué tan fuerte es o qué tan preparada está para afrontar de manera inmediata, de manera instantánea, las obligaciones. Entonces, este indicador entre 0.30 y 0.50 es un valor óptimo, ¿sí? Entonces, a veces es complicado tener estos valores óptimos porque, claro, siempre fluctúa, ¿no? A veces nos podemos quedar un poco corto de tesorería, luego otros meses tenemos mayor liquidez y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que se tiene que tomar un valor medio. Luego tenemos los indicadores de solvencia o endeudamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, este mide el grado o nivel de endeudamiento o apalancamiento financiero de una empresa en el corto y largo plazo. Entonces, aquí ya tenemos el endeudamiento total, es, por ejemplo, del pasivo total dividido para activo total, y esto por porcentaje, por eso se le multiplica por 100. Básicamente me dice qué tanto de mis activos están financiados con pasivos, ¿sí? Entonces, en este caso, un indicador razonable es el 50%. Obviamente, a veces puede depender mucho de cada industria, pero para nuestro ejemplo, digamos que el promedio de la industria es el 50%. Eso quiere decir que el otro 50% debería estar financiado con el patrimonio. Pero bueno, ya vamos a ir viendo más adelante esto. El endeudamiento a corto plazo, en cambio, ya es el pasivo corriente, o sea, el endeudamiento pasivo corriente dividido para el activo total, o sea, qué tanto de mi activo está financiado con pasivo a corto plazo. Entonces, aquí un promedio razonable es el 25%. Y obviamente el endeudamiento a largo plazo es ya mi pasivo no corriente,
dividido para el activo total. Entonces, igualmente, aquí un indicador promedio es el 25%. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una empresa, la empresa Aires, que tiene estos 2 años, ¿no? En el primero tenemos el activo año 2 y año 1, ¿sí? En donde la tesorería pasa de 80 a 100, o sea, llamémosle así, tesorería sería el efectivo más inversiones a corto plazo. Las cuentas por cobrar clientes, tenemos el inventario y propiedad, planta y equipos, ¿no? El total de los activos. Luego tenemos deudas a corto plazo, que sería nuestro pasivo corriente, deudas a largo plazo, nuestro pasivo no corriente, y de ahí tenemos un patrimonio neto. Y con eso se cuadra el estado de situación financiera. Entonces vamos a calcular los indicadores. Primero, el de la liquidez general. Recordemos la fórmula de liquidez general es, vamos a la fórmula. Liquidez general son activos corrientes dividido para pasivos corrientes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los activos corrientes, tendríamos que sumar, en este caso, para el año 1, por ejemplo, para el año 1, 80 más 430, 510, más 530 serían los 1040. Aquí está, 1040. Dividido para el pasivo corriente, que vendría a ser aquí los 780. Entonces tenemos 1.33. Recordemos que este indicador está, lo normal era entre 1 y 1.5. Entonces, solo para recordar, lo normal es entre 1 y 1.5. Entonces, se podría decir que está normal. Igual, el mismo cálculo para el año 2, vemos que está en 1.46. ¿Qué podríamos decir? Que los 2 años la liquidez ha estado en términos razonables. Incluso se ve como que sube un poco el indicador, quiere decir que el año 2 hemos sido un poco más líquidos con respecto al año 1. La prueba ácida, recordemos que lo que quitábamos eran los inventarios. Entonces, por ejemplo, del año 1 sería 510, porque ya no le tomamos en cuenta el inventario, dividido para los 780, en el caso de los activos pasivos corrientes. Nos sale 0.65 y aquí 0.70. En este caso, nuestra recomendación era que esté entre 0.5 y 0.8. Igual, esta empresa, obviamente ficticia, presenta indicadores razonables. Y luego la prueba amarga sí ya era el dinero que teníamos, realmente el dinero líquido que tenemos, que era lo que es tesorería, caja, bancos y inversiones a corto plazo. En este caso aquí tenemos 80 y 100, que tendríamos que dividir para nuestro pasivo corriente. Entonces tenemos 0.10 y 0.12. En este caso sí podríamos decir que está un poquito apretada, porque claro, decíamos que tiene que ser entre 0.30 y 0.50. Aquí sí vemos que sí, esta es como que la empresa no tiene dinero suficiente como para afrontar de manera inmediata, o sea, digamos, ahorita tengo que pagar, no tengo lo suficiente, ¿por qué me falta? Entonces, sin embargo, los otros indicadores resultaron bien. También tenemos el endeudamiento. Recordemos, el endeudamiento total era el total de los activos, perdón, el de los pasivos sobre sobre el total de los activos. Si sumamos todo esto es 2.590, 2.390. Y eso dividíamos para el total de los pasivos, que en este caso tendría que sumar 780 más 800. Entonces, aquí teníamos para este año, sería el 66% y aquí 65%. Cuando decíamos, obviamente, que el promedio de la industria era el 50%. Eso quiere decir que, claro, que estamos nuestros activos están financiados mucho más por el tema de los pasivos. Luego tenemos el endeudamiento a corto plazo, que está entre el 0.33 y el 0.32, se ha mantenido estable de un año en otro, sin embargo, la recomendación era que esté en el 25. Y el largo plazo, lo mismo, ¿no? Que estamos entre el un promedio de 0.33, los 2 años. Recuerden que simplemente lo que hacemos es, en el caso del endeudamiento a largo plazo, es el total de los activos, se replica en los 3, pero lo que cambia es el numerador. Entonces tenemos acá los 800 de aquí, por ejemplo, de las deudas a largo plazo para el total de los activos. Eso quiere decir que de los
el 33% de mis activos está financiado con pasivo a largo plazo. Entonces, básicamente, sin embargo, recordemos que, claro, estos indicadores están un poquito fuera de la recomendación de la industria, que decíamos que era el 50, 25 y 25. Este es el primer ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo un poco más extenso de una empresa que nos presentan estos estados financieros del año 2000, puede ser 22, pero en este caso habla del 2016. Igual que tenemos acá nuestros activos corrientes, los no corrientes, el total de los activos, y ahí tenemos nuestros pasivos corrientes, pasivos no corrientes, y el patrimonio, ¿okay? Un estado de situación financiera. Entonces, vamos calculando. La liquidez general es activo corriente sobre pasivo corriente, está en 1.40. Nuevamente, teníamos la recomendación que sea el 1, entre 1 y 1,50. Entonces, ¿pero qué es lo que nos quiere decir? Que por cada dólar que la compañía tiene deudas a corto plazo, porque recuerden que es el pasivo corriente, tenemos $1.40 para afrontarlo. O sea, eso quiere decir que puedo cubrir mis pasivos corrientes con mi activo corriente fácilmente. Luego, en la siguiente, en la prueba ácida, recuerden que lo que hacíamos era sacar los inventarios, porque los inventarios se demoran en transformarse en dinero porque tengo que vender mi mercadería. Entonces, aquí me dice 0.96. Entonces, la recomendación, si no mal recuerdo, a ver, era entre, aquí está, 0.5 y 0.8. Está un poquito elevada, porque creo que está en 0.96. Bueno, tampoco es que es crítico, pero sin embargo, como interpreto que por cada dólar que tengo en el pasivo a corto plazo, tengo 0.96 en el activo corriente reduciendo el inventario, o sea, quitándole el inventario. Eso quiere decir que tengo, bueno, se presenta una liquidez bastante limitada, ajustada, pero se podría decir que está dentro de los parámetros razonables. Y aquí sí ya la prueba amarga, la más fuerte, era que solo considerando el dinero, bancos, caja e inversiones. Entonces aquí nos sale 0.26, que quiere decir que por cada dólar que la compañía tiene en deudas en corto plazo, posee 26 centavos en efectivo e inversiones temporales de a corto plazo. Por lo tanto, la empresa también presenta una liquidez bastante limitada o ajustada. Sin embargo, no es crítico, ya que estaba dentro de los parámetros que se pueden considerar, no, este sí está bajo de lo recomendable. Como digo, estos son datos referenciales, a veces hay que hacer un estudio del mercado para ver cómo están las empresas de nuestro nicho en general. Luego el endeudamiento total, recuerden que es el total de los pasivos para el total de los activos. Entonces quiere decir que el 60% de mis activos está con deudas o a crédito, o sea, está financiado por los pasivos. Entonces, la empresa presenta un importante nivel de endeudamiento respecto al promedio de la industria porque habíamos dicho que es el 50%. Luego, el endeudamiento a corto plazo, estamos hablando de activos corrientes dividido para pasivos corrientes para el activo corriente 0.28. Entonces, eso quiere decir que por cada $100 de activo, la compañía, $28 se financia con crédito a corto plazo. Entonces, tiene un nivel razonable porque decíamos que tenía que ser más o menos el 25. Luego el endeudamiento a largo plazo, igual, pasivos no corrientes para el total de los activos, sale como 0.32. Eso quiere decir que por cada $100 de deuda que tiene de activos que tiene la empresa, se ha endeudado con $32 con deuda a largo plazo. Entonces, está un poco fuera o elevado del promedio, que era 25. Y luego también tenemos el famoso apalancamiento, que es dividir el activo, el total del activo para el patrimonio. Entonces me quiere decir que estamos apalancados 2.5 veces respecto a nuestro patrimonio. Entonces, estos son los indicadores. En clase veremos un poco mayor a profundidad con más ejemplos. Muchas gracias por su atención.